Grandes cosas Dios hará, dice la palabra. ¿Cuántos lo creen? Ahorita nuestros hermanos de Venezuela están padeciendo fuertemente. Yo no tenía idea de la magnitud hasta ayer que estábamos viendo videos. Yo había oído del temblor y que habían unas cuantas muertes, y ahora me entero que allí, ya iban 1000 muertos y 50,000 desaparecidos y no sé cuántos heridos, y que esa cantidad iba a ser rebasada. Entonces al final vamos a orar por ellos para que el Señor se glorifique, pero hermanos, hay juicio de Dios sobre la tierra. La tierra, como en otros tiempos, ha pecado, ha blasfemado el nombre de Dios, se ha ido al extremo, y eso sube delante de Dios. Todo sube, tu adoración sube como el oro fragante, pero el pecado sube de manera pestilente delante de Dios. Y no crean que tenemos un Dios impaciente. No tenemos un Dios que a la primera se enciende. No, tenemos un Dios, dice la palabra, grande en misericordia, tardo para la ira. Cuando el Señor envía este juicio sobre la tierra es porque ha llegado hasta acá. La copa se rebosa y no hay otro remedio más que mandar juicio sobre la tierra y dejarle saber al hombre que no puede hacer lo que quiere, que tiene que voltear a ver al Creador. Y en la manera del Señor a veces llamar la atención de sus hijos. Y nosotros acá, hermanos, dale gracias a Dios que somos expectantes, pero que nos sirva lo que están viviendo ellos para que nosotros no vivamos esas cosas, porque ahorita lo están viviendo como nación, pero no tiene que venir un terremoto a México. Con que venga un terremoto a tu vida es suficiente. Viene un terremoto a tu vida y no te la acabas, no nos la acabamos, ¿verdad? Toma tu lugar. Pero hagamos conciencia de esto y digámosle al Señor: Señor, ayúdame a serte fiel, ayúdame a honrarte, ayúdame a mantenerme firme en ti, porque nos conviene. Y bueno, el tema de hoy, el Señor me lo daba en la semana. Le digo a mi esposa: ya tengo el tema del domingo. Y luego me ve escribiendo y me dice: pues no, que ya tenías el tema. Sí, ya lo tengo aquí, ahora me falta escribirlo. Pero me alegra cuando el Señor me da el tema, ¿me explico? No era que ya lo tuviera todo armado, era que ahora lo tenía que desarrollar, pero ya estaba en mi mente y en mi corazón el tema ya el Señor me había hablado. Entonces, el tema de hoy, acérquense. Susi, vente para acá. Marcelo, vénganse, acérquense, porque se ven muchas sillas vacías ahí. Vénganse. Miren, acá el bebé en primera fila. Los bebés en primera fila, la bebé que está ahí y el bebé que está aquí. La palabra no es para el que no vino, es para el que vino. Los va a alcanzar, pero es para nosotros. ¿Estamos listos? Y el tema del mensaje le escribí aquí: el que sabe es Dios. Si hay uno que sabe, ¿quién es? Dios. Nosotros podemos saber algo, pero no se compara a la sabiduría de Dios. Porque el que sabe es Dios, hermanos. El que tiene el consejo, el que tiene el discernimiento, el que tiene la sabiduría, el que tiene la ciencia, el que tiene la capacidad,
el que conoce, el que habita en el presente, el pasado y el futuro, por consecuencia conoce el porvenir. Es Dios. Él sabe lo que te conviene. Él sabe qué puerta tienes que abrir. Él sabe. Él es el dueño de la sabiduría. Dice Mateo 17:5. Se los voy a leer rápido, nada más se los doy la cita para el que apunta, pero Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, oí. ¿Por qué tienes que oírlo? Porque eres el que sabe. Por eso es importante, por eso la voz vino del cielo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. A él, escúchenme, a él le conviene escuchar. Él tiene palabras de vida, él tiene dirección, él tiene consejo. Si a alguien tienes que escuchar, es a mi Hijo amado, dijo el Padre. Juan 2:15, las bodas de Caná. Ahí fue su madre, María, ¿verdad? Dio una instrucción ahí cuando hizo falta el vino. La mamá estaba viviendo con Jesús. El Señor Jesús todavía no salía a la luz su ministerio. Ese fue el primer milagro que hizo el Señor Jesús, pero yo creo que en casa la mamá veía los milagros, veía la sabiduría, sabía: este sabe. Dice que todos los que pasaba en la vida del Señor Jesús desde chiquito, dice que su mamá lo guardaba en el corazón. Pues imagínense todo lo que vivía. Yo decía: ¿y ese? ¿Por qué sabe tanto? La mamá sabía, porque se le había revelado un ángel, ¿verdad? Desde el principio. Pues en ese día que había una necesidad, la mamá dice: hagan todo lo que él dice. Y Dios te dice: oye, mi hermano, escúchalo a él y haz todo lo que él te dice, porque todo lo que él dice es para nuestro bien. Él nos quiere bendecir mejor que nadie. Es más, uno mismo no sabe lo que le conviene, pero Dios sabe lo que nos conviene. Es importante ir a él siempre. Amén. Uno de los atributos de Dios, ¿cuál es? De los tres más grandes atributos, o de los tres atributos más importantes, ¿cuál es? La omnisciencia. Sabemos que Él es omnipotente, Él es omnipresente y es omnisciente. La omnisciencia es uno de los grandes atributos del Señor, que significa: todo lo sabe. Todo lo sabe. ¿Quién es el que sabe? Dios. Se los voy a meter hasta el tuétano, hermanos, hasta el tuétano. ¿Por qué? Porque es importante que te quede claro que Dios es el que sabe. Porque el ser humano cree que el que sabe todo es él. Y entre más joven, no, crees que lo sabes todo. Salomón se queda corto ante los jóvenes de ahora. Si hay el ser humano es tan, ¿cómo podemos decir eso? El Señor nos creó con tanta capacidad y el ser humano sabe hasta dónde puede llegar a veces. Y tenemos esa capacidad de pensar y de imaginar que creemos que todo lo sabemos. Pero eso es un engaño a nosotros mismos. Ese es el peor engaño, hermano. Ese es el peor engaño. Porque al que cree que sabe es al que menos le puedes ayudar. Es el que más se resiste a la ayuda. Es como el que se cree bueno. El que se cree bueno le hablas de Cristo y sí entiende, pero él dice: yo no necesito a Cristo, yo soy bueno. Yo no le hago daño a nadie. Yo ando por la vida bien. No, está bueno. Tú a lo mejor porque eres malo, pero yo soy bien bueno. Es el más difícil de presentarle el evangelio, porque se autodenomina como una buena persona.
Y lo mismo pasa con el que se siente sabio, con el que cree que sabe, está en un problema porque no acepta entonces el consejo y no acepta por sobre todo el consejo de Dios, y eso nos hace daño porque vamos por la vida dando tumbos. El que sabe es, se oye bien lento, bien. El que sabe es Dios, hermanos. Dilo con convicción. Porque si no, el que sabe es Dios. Porque no quieres aceptar que sabe más que tú. ¿Y quién sabe? Dios. El que sabe es Dios. Cuando tienes convicción que Dios es el que sabe, lo vas a buscar para todo, lo vas a consultar para todo. Escribe aquí las cosas. Dios creó al hombre con altas capacidades, entre ellas la gran habilidad de aprender. Muchos hombres y mujeres a lo largo del tiempo se han dado la tarea de estudiar los diferentes campos del conocimiento: ciencia, matemáticas, ¿qué más? Astrología, tecnología, astronomía, la naturaleza. No, con la astrología no nos metemos. Pero gente estudia la astrología, y gente estudia la astronomía, y todas estas cosas, y aún la Biblia. Por lo tanto, tenemos grandes pensadores, tenemos grandes matemáticos, grandes científicos, tenemos grandes personajes en la historia. Pero aún con todo ese conocimiento, y aún si los juntáramos, el conocimiento de todos ellos juntos, hermanos, no somos más que unos aprendices delante de la omnisciencia de Dios. Delante de ese conocimiento tan profundo, tan vasto, tan excelso, tan perfecto, tan así, solo una palabra. El Señor no dijo: voy a hacer al hombre y lo voy a hacer con 2 ojos, una nariz, una boca, y le voy a poner intestinos, grueso, delgado, riñón, y hágase los riñones y hágase el páncreas. El Señor dijo: voy a hacer al hombre. Estaba implícito todo lo demás, todo lo que tenía que haber en el cuerpo humano. Él sabía que requería el cuerpo para funcionar, pero nada más habló y dijo: voy a ser el hombre, y punto. Dijo: hágase la luz. Y en el instante se hizo la luz, pero se hizo lo que se tenía que hacer para que hubiera luz. Las tinieblas como para allá. Ese es el nivel de poder, y esa es la capacidad de Dios, y esa es la sabiduría y la perfección de Dios en todo lo que hace. Él es el que sabe, mis hermanos. Rey Salomón fue uno de los más sabios de su época, ¿verdad? Ahora ha habido gente muy sabia en este tiempo, sabios contemporáneos. Pero en aquel entonces el Señor le pidió a Salomón que ¿qué quería? Que le pidiera algo. ¿Y qué le pidió Salomón? Sabiduría. Dicen por ahí los estudiosos que Salomón pidió sabiduría porque ya había sabiduría en él. Si no hubiera pedido otra cosa. ¿Qué hubiese pasado si el Señor te hubiera preguntado a ti en la situación que estás actual? ¿Qué hubieras preferido? Porque el Señor le dice: por cuando no me pediste riquezas, por cuando no me pediste que te entregara a tus enemigos, por cuanto me pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría, pero además te voy a dar todo lo demás. Y entonces era el hombre más sabio. Y ese hombre sabio escribió algo en Proverbios 3. En Proverbios 3, del 5 al 7. Fíjate lo que le dice el hombre más sabio a las personas. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque Salomón sabe y sabía que el hombre, el ser humano, se siente prudente y se siente sabio, se siente entendido. Entonces, como él sabía, como su sabiduría estaba un poquito más arriba que las de ellos, les dijo: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no en el poco conocimiento que tienes.
no en la poca experiencia que tienes, porque no se va a comparar tu conocimiento y las experiencias que has tenido con la experiencia que Dios tiene. Entonces, apóyate en Él y no en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. No digas este camino, este no, en este sí, en el trabajo sí, en la familia no, o al revés, en la familia sí y en el trabajo no. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él hará que todas las cosas vayan bien. Él hará que el peligro que está delante sea removido, que la puerta que se te vaya a cerrar ahí adelante sea abierta, o que la puerta mala se vaya a abrir y se cierre para que no pases. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, provocará que camines más seguro, más directo, que avances más rápido. Eso es lo que quiere decir. Él va a enderezar, en lugar de ir con vueltas, con curvas y con altibajos, Él va a enderezar las veredas para que camines firme, para que te sientas seguro. Amén. Entonces, nunca dejemos de consultar a Dios aunque nos sintamos fuertes, aunque nos sintamos posicionados. Oye, yo tengo posición, yo tengo conectes, tengo buenas relaciones, soy inteligente, soy estudioso. Estás bien posicionado. Aún aunque estés bien posicionado, hermano, no dejes de consultar a Dios. Aunque te sientas inteligente, aunque tengas un amigo cerca de ti que es bien inteligente, no dejes de consultar a Dios. Es lo que está diciendo Salomón ahí. No te apoyes en tu propia prudencia. Ahorita vamos a ver ejemplos de lo que les estoy diciendo. Hace hincapié en esto porque es bien fácil que el hombre se distraiga, que el ser humano, hombre o mujer, se distraiga creyendo que lo que cree es bueno. No te dejes llevar por lo que te gusta, no te dejes llevar por lo que deseas, no te dejes llevar por lo que crees que es fácil. No dejes que todo te deslumbre. Consulta a Dios. Consulta a Dios. Pide consejo a Dios. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Uno de ellos está en 1 Samuel, en todo el capítulo 30. Y es la historia de David en la tierra de Ziklag. ¿Se acuerdan? David todavía no es rey. Él va a pelear una guerra en favor de los filisteos. Él habita en una comunidad que se llama Ziklag. Va él con todo el ejército y con todos los guerreros a alinearse al ejército filisteo para pelear con Israel. Ya conocen la historia. El rey de los filisteos, aunque quería a David, los otros príncipes le dicen: no, rey, que no pelee David con nosotros, porque finalmente él es israelita. No vaya a ser que en medio de la batalla le gane el sentimiento, se ponga del lado de ellos y se vuelva contra nosotros, y tenemos un enemigo más. Regrésalo a casa. ¿Se acuerdan de la historia? Entonces David se regresa a su campamento, a la tierra de Ziklag. Cuando van llegando al campamento, ven la humadera ahí tremenda. Dice: ¿qué pasó? Cuando llegan se dan cuenta que saquearon el campamento, se robaron todos sus bienes, sus familias, y le prendieron fuego al campamento. Entonces la historia ahí dice que lloraban de angustia, de desesperación, porque se habían llevado sus familias. Deja los enseres, deja los bienes, sino la familia, se habían llevado a la familia, se las habían llevado cautivo. Entonces estaban todos bien enojados, y uno toma decisión en el enojo, ¿verdad? Y cuando estás enojado, ¿tomas buenas decisiones? No. Cuando estás exaltado, además, ¿tomas buenas decisiones? Cuando estás bien emocionado, ¿tomas buenas decisiones? Yo me acabo de comprar unos zapatos que no me quedan por emocionado. No tomas buenas decisiones. Si en algo tan pequeño hay repercusión, imagínate en cosas grandes, hermano. Ponte en la película
David y todo el campamento y los guerreros que están ahí están devastados por la situación en la que están. Pero David había aprendido a estar en comunión con Dios. Se acuerda de Jehová, le dice a Abiatar: acércame el efod, porque voy a consultar al Señor. Le acercan el efod y Dios viene ante la presencia de Dios y le dice al Señor: Señor, ¿qué hago? ¿Voy tras estos amalecitas o no voy? Y el Señor le dice: ve, porque ciertamente los voy a entregar en tus manos y voy a hacer que recuperes todo el botín. Una palabra, una dirección, un consejo seguro, certero. Eso es lo que necesitamos para nuestra vida. ¿Qué pasó? David fue, sabemos la historia, se encuentra un egipcio, el egipcio le dice: ¿dónde está el campamento de los amalecitas? Van con los amalecitas, los agarran totalmente distraídos y los vence, y le quita un gran botín, incluyendo a la familia. David en ese entonces no estaba posicionado todavía no era rey, era un fugitivo. Era un fugitivo de Israel, era un fugitivo del rey de Israel. Él vivía en tierra filistea. Todas las cosas estaban adversas delante de él. Y en esa humildad y en ese reconocimiento de que él no podía hacer nada, va y consulta a Dios. Dios le da la dirección y logra su objetivo. Amén. Pero luego vemos a David otra vez. Yo tenía muchos ejemplos ahí y no se los voy a decir, porque tenía el ejemplo de Roboam, de Josafat, de Asa. Pero me quedé con David, porque de David hay mucha tela de qué cortar. Siguiente evento: David ya es rey. David ya es rey de Israel. Y está en su palacio y dice: voy a hacer casa a Jehová. ¿Se acuerdan de la historia? Voy a construirle un templo a Jehová. Ya tengo posición, ya soy rey, ya tengo recursos, tengo consejeros, tengo al profeta a mi lado. Pongan atención, hermanos. Tengo al profeta a un lado. Dice David: yo habito un palacio y el Señor entienda. Parece algo bonito, ¿verdad? Romántico. Agradecido con Dios, voy a hacerle casa al Señor. Y el profeta Natán, que estaba a un lado de él, le dice: ándale, haz lo que venga a tu corazón, porque el Señor está contigo. Esa historia está en 2 de Samuel 7. Anda, rey, haz lo que venga a tu corazón, porque el Señor está contigo. Y dice la palabra que esa misma noche, mi hermano, el Señor le habla a Natán y le dice: dile a David, ¿tú me vas a hacer casa a mí? ¿Cómo? En otra porción de la palabra dice que el Señor es el dueño de la creación. En otra porción de la palabra dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. De él son las bestias del campo, las aves del cielo, los peces mar, de él es todo. Les dice al pueblo: si yo quisiera algo de comer, yo lo tomaría, porque todo es mío, no tienes que darme nada, hablándole de los sacrificios. Y en esta ocasión le dice a David algo similar: tú me vas a hacer casa a mí. ¿O acaso, dice el Señor, le dice, o acaso yo le he dicho a alguna de las tribus de Israel que me hicieran una casa de cedro? Ciertamente he habitado en tiendas y en tabernáculos. En algún momento yo he pedido que me hagan casa. Hermanos, esto está severo, porque la idea de
hacerle casa al Señor era muy bonita. ¿Se la merecía el Señor? Se la merecía. ¿Había sido bueno con David? Muy bueno. ¿Era justo que David le hiciera un templo? Era muy justo. ¿Dios lo pidió? No. Pues ¿por qué dice el Señor? ¿Por qué me quieres hacer casa? Yo te pedí casa a ti. ¿Tú eres el que me la vas a hacer a mí? ¿O acaso yo le pedí a cualquiera de las tribus de Israel que me hiciera casa? Nunca les pedí. Y le dice David, acuérdate de dónde te saqué. Hermano, atento a esto que estamos hablando. Porque nosotros necesitamos dirección, necesitamos consejo en el día a día, hermanos. Por eso necesitamos estar conectados a la fuente y aprender a consultar a Dios en todas las cosas. No te dejes llevar por la emoción, no te dejes llevar por el consejo del amigo, no te dejes llevar aún por el consejo de alguien que tú crees que es sabio. No dejes, tú tienes la obligación de los hijos de Dios es consultar a Dios. Dios te puede mandar al profeta, Dios te puede mandar al hermano, Dios te puede mandar al amigo, pero consulta a Dios. David no consultó a Dios, habló para sí delante del profeta ahí que le iba a hacer caso a Dios y el profeta le siguió la corriente. Pero no se lo había pedido. Pero miren, en la misericordia de Dios el Señor se lo pasó por alto. Se lo pasó por alto y le dijo, tú no me vas a hacer casa. El que me va a hacer casa es tu hijo. Tú no. El Señor detuvo a David de hacer algo que él no le pidió. Más adelante, David no construye el templo, está en su palacio, tiene a los enemigos sometidos y dice, le habla al general de los ejércitos, a Joab, y le dice, cuéntame a la gente, cuéntame a los guerreros. Segunda de Samuel 24, cuéntame a los guerreros, cuéntame al pueblo, cénsalo. Y le dice Joab, rey, no hagas eso, rey. Al Señor no le va a agradar. Nosotros dependemos de Dios, no dependemos de los hombres. Nuestra confianza es Dios, no son los hombres. Tú estás acostumbrado a consultar a Dios. Dios es el que te da la estrategia, Dios es el que te dice por dónde, Dios te dice cómo emboscarlos, Dios te da la victoria en todo momento. Él es el que te hace fuerte. No vayas a asustar al pueblo. Y dice que David hizo caso omiso. ¿Por qué? Porque tengo posición. Dijeran los chavos, porque quiero y puedo. Porque quiero y puedo. Pero no era la voluntad de Dios que pensara al pueblo. Y va David, a pesar del consejo de Joab de no hacerlo, no le importó, y va y censa al pueblo. Y ahora sí el Señor no se la pasa. Y le manda juicio a David por no consultarlo. Entonces a veces nosotros, hermanos, estamos bien problemados y no nos damos cuenta que hace rato venimos obrando en nuestras fuerzas, en nuestros pensamientos, en lo que creemos que nos conviene, porque hace tiempo dejamos de consultar a Dios. Por lo que tú quieras, porque te sientes fuerte, porque estás bien posicionado, porque estás enojado, porque estás triste, o por lo que tú quieras, has dejado de consultar a Dios y eso va a acarrearte un mayor problema a tu vida. El Señor en su misericordia te va a dejar actuar una y otra porque dijimos que es grande misericordia y tardo para la ira. Y va a dejar permitirte funcionar en ciertas áreas, pero va a haber un punto en que te va a poner un alto. O nos va a poner un alto y va a decir, hasta aquí. Hasta aquí. ¿Has querido hacer lo que has querido? Te tuve que mandar al profeta para que te calmara de hacer aquello, pero sigues queriendo operar sin consultar y ahora te pusiste a censar el pueblo cuando yo te dije que no lo hicieras, cuando sabías bien claro. Juicio tremendo sobre David. Porque David creyó saber
Pero ¿quién es el que sabe? Dios. ¿Quién es el que sabe, mi hermano? Dios. Dios. Muchas veces el saberte fuerte o el pensar que estamos bien, nos ha ido bien, estamos bendecidos en diferentes áreas, nos lleva a no consultar a Dios. El deseo de obtener las cosas nos hace pasar por alto el consultar a Dios. Tu enojo te hace pasar por alto la voluntad de Dios. La tristeza que traemos nos hace pasar por alto la voluntad de Dios. Y en el deseo, en el buen ánimo, lo hacemos a nuestra manera y luego chocamos allá adelante, ¿verdad? Y queremos que Dios lo restaure. Y Dios lo restaura en su amor, pero la consecuencia la vas a tener. Lo que el Señor tenía para ti, lo vas a bloquear. Lo que Él tenía preparado para ti, lo vas a detener, lo vas a postergar. A lo mejor sí lo vas a obtener, pero ahora te va a tomar mucho tiempo, te va a tomar más tiempo. Ya debiste haber salido de esa situación, pero estamos ahí. ¿Por qué? Porque decidimos operar en nuestras fuerzas. Porque a pesar de saber que el conocimiento lo tiene el Señor, dijimos, no, yo puedo, yo creo. No es así. No, estoy enojado. No, estoy muy triste para eso. Entonces, con tal de sentirte bien, tomas o le das por el camino que el Señor no te mostró. Peor aún, hermano, cuando el Señor ya te mostró el camino. Abusado, porque aquí vemos gente madura, y aquí vemos gente que el Señor ya le habla. Ya te habla por la palabra, ya te habla en sueños, ya te habla por profeta, ya te habla por alguna persona, ya te habla. Y si a pesar de la palabra seguimos empedernidos en hacer nuestra voluntad, vamos a tener una situación. ¿Estamos de acuerdo en lo que estamos hablando? ¿Estamos de acuerdo? El Señor quería hablar de este tema hoy. Pero es parte de nuestro avance, hermanos. Todos estos temas que el Señor nos está dando es porque Él nos está levantando. Es porque Él nos está ayudando a crecer. Él nos va a llevar al lugar que Él quiere. Él quiere posicionarnos, hermano. Él quiere posicionarnos. ¿Por qué tambaleamos tanto? Porque precisamente no estamos completos. Nuestros cimientos no están completos. Las patas no están parejas. Tenemos una pata buena, pero la otra pata la tenemos coja. Y eso nos impide crecer. Y el Señor te quiere posicionar para poder hacer lo que quiere hacer. Y para eso hemos visto que debemos de caminar en integridad de corazón. Debemos de caminar con identidad. Debemos de saber que somos hijos, que tenemos un Padre que nos ama. De que tenemos que ser obedientes, pero que tenemos que aprender a consultar a Dios para todo. Para todo. Josué. Esa historia está en Josué 7. Josué, ya no está Moisés. Ahora el jefe es Josué. El Señor le entrega una victoria tremenda en Jericó. Tremenda. Una nación fuerte, una nación poderosa, súper amurallada. El Señor le entrega la victoria a Israel por mano de Josué. Pero hay una instrucción. Vas a vencer a Jericó, pero, ¿se acuerdan que dice? Hay una instrucción. No tomes nada del botín, nada, porque todo lo que hay ahí es anatema, todo lo que hay en esa ciudad es maldición. Por lo tanto, no quiero que te quedes con nada de ese campamento. Lo vas a destruir todo y vas a quemar todo, te vas a deshacer de todo. Pero resulta que hubo un hombre que vio un lingote de oro. Digo, por lo menos fue por un buen lingote, ¿va? Dice que vio unos lingotes de oro y vio lo que sería en México unos buenos zarapes,
unos buenos mantos babilónicos, dice ahí, y los tomó y los guardó. Ahora bien, ¿esa historia quién la sabe? Nadie, nomás la sabe el que los tomó, ¿ok? No lo sabe nadie, a lo mejor lo sabe el que lo tomó y su familia cercana, a lo mejor la esposa y nadie más. No le digas a nadie porque esto es maldición, no está bien hecho, pero aquí tenemos una fortuna. Cualquier cosa ya tenemos aquí un buen respaldo. Ya tenemos un colchoncito ahí con ese lingote y esos mantos babilónicos. No pasa nada. Eso nadie lo sabía, mi hermano. Entonces Josué está preparando la estrategia para conquistar el siguiente pueblo. El siguiente pueblo, la siguiente nación era Jai, y Jai era un lugar pequeño. Josué lo pudo haber vencido en un instante, pero en lugar de consultar a Dios, antes de Jai, Josué había consultado al Señor. Acuérdense que tuvo un encuentro con el Señor en Josué 1 y le dice: esfuérzate y sé valiente, no desmayes, no te desampararé, como estuve con Moisés, voy a estar contigo, nadie te va a hacer frente en todos los días de tu vida, camina. El Señor se le muestra otra vez y le da la estrategia para Jericó. Pero para Jai el Señor no se le había mostrado. ¿De quién era la obligación de ir a Dios? De Josué. Josué debió haber venido: Señor, ya estamos aquí, estamos enfrente de Jai, ¿qué hacemos? ¿Lo atacamos? ¿Lo emboscamos? ¿Pasamos por alto? ¿Es un pueblo pequeño? Dime qué hacer. En lugar de eso, hizo la estrategia y mandó espías y dijeron: ¿cómo está Jai? Jai es pequeño, ok, llévense 2,000 o 3,000 hombres de guerra y con eso tendrá suficiente para vencernos. Se van los 2,000, 3,000 hombres, no dice la historia cuántos envió, pero van y les dan una recia. Les matan a algunos hombres y los persiguen. Y cuando los persiguen, obviamente para eso era una derrota. Aunque no había acabado con todos los israelitas, el hecho de que los habían hecho ir era una derrota. Entonces llegan al campamento los sobrevivientes y le cuentan a Josué, y Josué se desgarra las vestiduras y se avienta un discurso delante de Dios. Y le empieza a decir: Señor, ¿cómo es posible que nos haya sacado de Egipto para que nos derrotaran aquí en Jai? ¿Cómo, Señor? ¿Qué van a decir las naciones de alrededor? Y mira que tú, y yo, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y yo creo que el Señor viendo a Josué: ¿y quién te mandó allá? ¿No le decimos nosotros a los hijos? ¿Y quién te dijo que fuera? ¿Y a quién fuiste? Es que yo no sabía, pues, pero te imaginabas. ¿Y a quién le pediste permiso? ¿Y de quién fue esa decisión tuya o mía? No, papá, fue tú lo decidiste yo. Es más, que te dije yo. Así, imagínense la postura del Señor. Y Josué con las vestiduras semidesnudo, ahí con todo desgarrado. Y el Señor, cuando termina Josué, le dice: mira, Josué, hay maldición en el campamento, ¿cómo te voy a bendecir? ¿Cómo? Hay maldición. ¿Pero cómo pasó? Pues alguien tomó del anatema de Jericó. ¿No sabías? No sabía, pues no vas a saber. Si hubieras venido y me hubieras consultado, yo te hubiera dicho, y hubiéramos sacado el anatema del campamento para que pudieras conquistar a Jai. Pero tantito te sientes fuerte y ya quieres tú solo. Y miren que Dios es bueno, porque se lo permitió con Jai, que era la aldea más pequeña. Y nada más le mataron a 30 hombres, dice la escritura. Al final dice que los persiguieron. No sé si en la persecución le mataron a más, pero la derrota fue mínima, la pérdida fue mínima. Pero era una lección para Josué de que no volviera a salir a la guerra, que no volviera a tomar decisiones sin antes consultarle a Dios. Le dio una lección en su amor, en amor y en misericordia, porque pudieron haber destruido a Israel, pero no era el plan de Dios. Pero le voy a decir, con estos pequeños va a aprender la lección. Y te lo digo, hermano, porque a veces
hacemos algo y nos va mal, pero como es pequeño, no lo tomamos en cuenta. Y entonces queremos seguir avanzando en nuestra necedad, en nuestra terquedad, en nuestra voluntad, en nuestro empeño, sin seguir consultando a Dios porque la pérdida fue poca. Pero ¿para qué te esperas a que la pérdida sea grande? Si el Señor permitió que pararas ahí, para ahí, haz un alto ahí y dile: Señor, perdóname, Dios. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Pero hasta que el Señor le dijo, hasta que Josué lo consultó, pero no para saber qué hacer, sino en queja. En queja. Si Josué hubiera ido con el Señor, porque el que sabe es, le hubiera dicho cómo estaba la cosa. Le hubiera anunciado con tiempo. Amén. Y la última historia, que es en la que el Señor me dio la palabra, es esta historia. Y es la historia de Pablo en su viaje a Roma. Hechos 27. Es Pablo en su viaje a Roma. Está encarcelado, está siendo juzgado, pero él apela al César, y por cuanto apela al César, tiene que ir a la capital, tiene que ir a Roma. Va en el camino a Roma, ¿ok? ¿Cómo se movían más rápido? La forma de moverse más rápido era en barcos. Agarran un barco, se van a una ciudad, de esa ciudad iban a otra ciudad y así sucesivamente. Pero los vientos eran contrarios. El clima no era bueno. Aún así dice que avanzaban, pero antes de llegar a una ciudad había estado muy fuerte la tempestad y a duras penas llegaron ahí. Entonces, Hechos 27, 7 al 12. Hechos 27, 7 al 12. Vamos a leer. ¿Ya lo tienen por ahí? Yo no. Pero ahorita se los busco. Ahí está. Del 27, 7 al 12 dice: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, ¿qué estaba haciendo Pablo? En la presencia de Dios. El barco andaba, pasaba de ciudad en ciudad. Pablo sabía que no estaba correcto, ¿verdad? Porque estaba el viento fuerte. Él estaba en ayuno. Y saliendo del ayuno, o estando en el ayuno, él les dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas, nuestra propia vida. ¿De dónde venía Pablo? De consultar a Dios. Pablo sí traía la respuesta. Pablo, a diferencia de lo que hemos leído, cuando él habla esto, él ya venía de estar en comunión con el Señor y ya tenía una dirección de Dios. La dirección es: ya no sigan navegando, porque va a haber pérdida no solamente del cargamento, sino de nuestras propias vidas. No es prudente seguir avanzando. Pero había unos expertos ahí. ¿Quiénes eran? El capi del barco. Son los expertos.
¿verdad? Son los que saben navegar, son los que conocen los vientos. Entonces estaba el capitán y el dueño de la embarcación y dijeron, no, sí llegamos, sí se puede, sí se puede. A lo mejor las condiciones no eran favorables, pero ellos veían que probablemente sí podían llegar a la siguiente isla. Pero ya había una palabra de Dios que no. Y el centurión romano le hizo caso a los que saben, al capitán y al dueño del barco, y se fueron. Y les agarra una tempestad fuera de serie. Y hermanos, a lo mejor algunos de nosotros andamos en esas tempestades. A lo mejor no había estado tan difícil, pero ahorita ya se te puso bien difícil. Y yo te digo, ten cuidado, porque a lo mejor no la tienes difícil ahorita, pero se te puede poner bien difícil adelante. Y si ahorita te puedes salir del lugar que tú sabes que no debes de estar, salte de ahí. O quita el dedo del renglón antes que pase lo que pasó en este barco. Que a pesar de que ya venían batallando, porque a lo mejor vienes batallando ahí, pero ahí vienes, y en tu mente dices, sí puedo, sí llego. No oigo a Dios, no busco a Dios, pero sí llego. Si me aplico, igual sí puedo. Y el Señor te está mandando vientos, ¿verdad? Para que tú no avances, pero tú avanzas, y vas para atrás y te regresas y sigues avanzando. Y das otro pasito. Y el Señor te está diciendo, no es por ahí, te pone más viendo, diciendo, es que el viento, póngame el ventilador. Y sientes ahí que te está, pero tienes capacidad de mente, y dices, no, sí puedo, ¿cómo no? Y a lo mejor dice, Señor, pues dame chance, Señor. Pues Dios dice, no. Y entonces, zarparon, a pesar de que Pablo les ha dicho que no, zarparon. ¿Y qué pasó? Entonces ya no fueron vientos sencillos, ahora sí se levantó un tormentón que perecían. Verso 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. En otras palabras, te lo dije, se los dije. ¿Cuántas veces no nos han dicho, te lo dije? ¿Cuántas veces le has dicho al hijo, te lo dije, mijito? ¿Cuántas veces le has dicho al amigo, o te han dicho a ti, te lo dije? Hubiera sido conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero está bien, ya oré a Dios, ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo esto, es necesario que paremos en una isla, porque si seguimos aquí, vamos a perecer. Y ahora sí, el Capi hizo caso. Ahora sí. Y conocemos la historia, hermanos. Conocemos la historia que sigue.
No habían comido porque los días pasaron. Finalmente Pablo se vuelve a levantar y les dice: hermanos, tengan ánimo, varones, tengan ánimo. Vamos a comer, comamos, porque no hemos comido, necesitamos tomar fuerzas, porque esto va a encallar y hay que nadar. Y si no comes vas a desmayar. Así que coman, porque además vamos a tirar todo lo que sobre, lo vamos a tener que sacar del barco para que no perezcamos. Y entonces comen. Él entrega el ayuno y comen todos y se fortalecen todos. Eso está en el verso 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhorta a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día, 2 semanas, que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Ahora sí, con lo que comimos vamos a aguantar hasta llegar ahí. Y hermanos, Roboam, el hijo de Salomón, él tenía en el momento la capacidad de mantener a las 12 tribus unidas o que se dispersaran. Y por escuchar el consejo que no venía de Dios, sino el consejo que venía de los jóvenes, hizo lo contrario a lo que Dios quería y se dividió el reino. Fíjense la magnitud de no consultar a Dios, o hacer caso omiso, o hacer caso a las personas equivocadas cuando no viene de Dios. Y dijimos hace rato, a lo mejor tienes un experto a un lado. Yo consulto a mi cuñado: oye, cuñado, ¿será? Y como mi cuñado sabe, me dice. Pero las cosas importantes, claro que le pregunto, pero yo estoy en oración con Dios. Es un ejemplo, ¿verdad? Porque a veces queremos hacerle caso a la persona que sabemos, que creemos que sabe, pero hay cosas que Dios te tiene que dar la respuesta, si no, no. Roboam le dieron, los ancianos, los verdaderos consejeros le dieron el consejo de Dios y no lo recibió. Recibió el consejo que él quería y se dividió el reino. El rey Josafat, hombre de Dios, no estamos hablando de cualquier persona, hombre de Dios, decidió hacer una alianza con Acab, el rey malvado, y por poco lo matan. No murió por la pura gracia de Dios, porque Dios estaba con él, pero por no escuchar a Dios se alió con Acab, y luego le dio a su hijo y se casó con él, y luego quiso hacer negocios, hicieron barcos, todos los barcos fueron destruidos, no prosperó. Quisieron hacer una naviera, no jaló, porque no estaba escuchando a Dios, se estaba moviendo por su posición. Soy rey, es mi consuegro. Oye, compadre, hacemos esto. Sí, compadre. ¿Cómo no? No, compadre, porque yo soy de Dios y tú no eres de Dios. Porque Dios me está mandando a hacer esto y tú quieres hacer eso. No podemos hacer negocios juntos. Pero no escuchamos el consejo de Dios. El rey Asa, un hombre de Dios, el Señor le había dado una victoria fuera de serie, con un ejército enorme, y un día el Señor le manda una amonestación con el profeta, y en vez de recibir el consejo del profeta de Dios, lo mete a la cárcel, porque quería hacer lo que él quería, y en eso se enferma, y en lugar de consultar a Dios, se va por los médicos, y el Señor se enoja y le dice: yo te pude haber curado. ¿Acaso no? Yo te libré de ejércitos, yo te libré de aquello, yo te libré de aquello, yo te di el otro consejo. ¿No podía yo librarme de esa enfermedad? Y ahí murió. Entonces, mi hermano, no hay excusa, ¿verdad?, para consultar a Dios. Ante estos ejemplos, no hay excusas. Entonces, ¿en qué encrucijada te encuentras hoy? ¿Qué tienes que decidir en tu vida ahorita? ¿Qué dirección debes tomar? Y
¿Agarro a la izquierda o agarro a la derecha? ¿Abro esa puerta, entro por esa puerta o entro por aquella? ¿Qué novio debo conseguirme? ¿Qué novia debo conseguirme? ¿Qué carrera tengo que estudiar? Cosas no sencillas que van a definir tu futuro. Van a definir tu futuro. Y si no estás consultando a Dios, como dice Pablo, yo les dije que iba a haber pérdida y perjuicio. Y entonces nos lamentamos más adelante, hermanos, cuando Dios nos está hablando, y Dios nos está hablando, ven, yo tengo el consejo, yo tengo la dirección, yo tengo el conocimiento, yo sé lo que va a pasar en el futuro, ven, yo sé lo que te conviene, yo sé lo que es bueno para tus hijos, yo sé dónde vas a estar, yo sé dónde está tu felicidad, yo sé dónde está. Ven, necesitas venir a preguntarme porque tú no sabes, tú crees que eso es bueno, pero no, nada más es la pura finta. Necesitas venir y preguntarme porque si no, ¿cómo te aviso? Es más, ya te avisé, pero no me estás atendiendo porque estás desenfocado, porque estás emocionado o porque estás enojado. Necesitas venir y escuchar claramente lo que yo tengo que decirte, porque te quiero librar de problemas, te quiero sacar de situaciones. No quiero que te arrepientas más adelante, quiero que disfrutes la vida, quiero que tengas una familia bonita, quiero que seas bendecido, quiero que estés en el lugar correcto. Necesitas venir y consultarme. Es todo lo que nos pide Dios. ¿Es acaso difícil, hermanos? ¿Es acaso tan difícil? ¿Verdad que no? Pero para el ser humano sí. El ser humano es duro, hermanos. El ser humano no. Somos bien frágiles, pero nos sentimos de fierro. Pero el Señor conoce nuestra fragilidad y sabe el daño que nos puede causar una mala decisión, un mal consejo. Amén. ¿Quién es el que sabe? Ponte de pie. Ponte de pie. Ya no te voy a entretener más. Espero que el Señor haya hablado a tu corazón, mi hermano.